con Dios pasa algo parecido. Hay momentos en que hay cosas por nuestra humanidad, porque no somos eternos, porque no somos conocedores de todo, porque estamos en esta tierra temporera, que hay conceptos espirituales que no podemos entender. Por ejemplo, la omnipresencia de Dios. Este concepto de que Dios está donde quiera, todo el tiempo, al otro lado del mundo, en el otro estado, a la misma vez. Podemos tratar de utilizar términos locales, ¿verdad? Quizás pensamos en de qué manera Dios podría hacer eso, pero yo creo que nunca lo vamos a entender porque no estamos preparados para entenderlo. La eternidad de Dios. Desde que llegamos a esta tierra, las cosas empiezan y terminan. Quizás podemos tratar de entender que algo no termine, pero que algo no empiece, extraño, ¿verdad? No estamos capacitados para eso, es un término que está fuera de nuestro alcance. Así que, nuevamente, Dios cuando quiere comunicar otros de esos conceptos, comienza a utilizar, digamos, símiles, metáforas, comparaciones entre esto es el mundo espiritual. Quizás tú no lo puedes entender, pero tú puedes entender esto acá. Así que, por ejemplo, Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Qué quiere decir? Bueno, es una persona que se encarga de sus ovejas, que las protege, que las cuida, que le da dirección, que las corrige. Yo soy el pan de vida. Jesús está tratando de comunicar, o sea, Él nos alimenta física y espiritualmente. Cuando Él nos alimenta es algo bueno, ¿verdad? En muchas ocasiones Jesús dice, el reino de los cielos es como, y ahí hay como un tesoro escondido, como unas monedas de plata, ¿verdad? No es que el reino de los cielos es una moneda de plata, no es que Jesús es un pastor que anda con ovejas todo el día, pero son las formas en que Jesús piensa que nos puede enseñar a nosotros a visualizar un término o un concepto que está fuera de nuestro alcance humano. Así que en ese proceso, a veces llegamos al tema del perdón. Pero más que el tema del perdón, a este concepto de la santidad de Dios, de nuestra falta de santidad, nuestra pecaminosidad, de su justicia y del perdón. Es digamos, un tema complejo. Y nosotros tenemos un concepto, digamos, humano de lo que son estas cosas, pero no son exactamente el nivel de Dios. Nuevamente, nosotros tenemos una visión terrenal de estos términos, y Dios tiene otro concepto. Por ejemplo, nosotros no entendemos de algo que es justo, que es bueno. Decimos, bueno, nada en la tierra es totalmente bueno. Aún el sistema judicial tiene sus faltas. Cuando están las cosas malas, decimos, bueno, no todos son tan malos. Hay gente que son más malos y gente que son menos malos. Cuando hablamos del perdón, decimos, bueno, perdonamos, pero no olvidamos. ¿Sí? Son conceptos, digamos, viciados por la humanidad. Y luego Dios tiene que tratar de explicar cómo sus conceptos son diferentes. Así que cuando Dios está comenzando a establecer su pueblo, ¿verdad? Los saca de Egipto, los libera, Moisés va liderando el pueblo, llegan a una montaña y Dios decide, aquí me voy a revelar, les voy a enseñar quién soy yo, los voy a comisionar como mis hijos y los voy a preparar para bendecir al mundo. Así que se revela. Y dice la Biblia que el monte temblaba y la gente tenía miedo porque esta majestad del Señor estaba frente a sus ojos, ¿verdad? Y era claro que este es nuestro líder, Él es nuestro Dios, nosotros dependemos de Él. Moisés sube a la montaña, ¿verdad? Y dice que Dios le da unas instrucciones, le da una ley. Le dice, ustedes siendo mi pueblo, hagan esto, no hagan esto, hagan esto. Y pareciera que todo va bien, pero entre las primeras reglas, ¿verdad? Decía, no tendrás otros dioses delante de mí. No harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. Primeras dos. Y todavía viene Moisés bajando a la montaña con las tablas todavía calientes de la imprenta, ¿verdad? Y llega abajo y ¿qué encuentra? Un pueblo que había comenzado a buscar a quien adorar. Se les olvidó de este gran Dios que se acaba de revelar con truenos y con mucha evidencia de poder y de cuán real era. Se había olvidado.
Así que Dios dice, bueno, Moisés, ¿qué tal si vamos a hacer un templo, vamos a hacer un lugar presente en el medio del pueblo? Aquí está el campamento del pueblo. ¿Qué tal si construimos una tienda en el mismo centro? Donde ustedes puedan ver que yo estoy, puedan ver mi presencia, puedan saber que yo estoy ahí, sean recordados que yo estoy aquí, que yo soy su Dios, quiero ser su Dios. Así que construyen esta tienda de campaña con las cosas que Dios había diseñado. Quizás esto es un momento para enseñar un poquito cómo se veía, ¿verdad? Imagínense que alrededor de esta tienda está todo el campamento, ¿verdad? Hay todas las familias acampando. En el centro estaba esta tienda con esta división, ¿verdad? Y la idea era que la presencia del Señor habitaba y se reunía con el pueblo en el centro. Esta era, tenía un área de sacrificio. Lo vemos acá a la derecha. Si quieres, regresa a la anterior, por favor. Tenía un área de sacrificio donde se ofrecían sacrificios regularmente. Tenía un área de purificación, de limpieza, para que el sacerdote pudiera limpiarse. Tenía luego la tienda, donde tenía varias, lo llamaban el área lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Y el concepto era, la presencia del Señor habita en medio de su pueblo. Pero luego Dios le revela al pueblo que Él era santo, no medio santo, no más bueno que, pero Él era separado. La palabra santo indica separación. Él es diferente, Él no es como nosotros. Dedicado, ¿verdad? Así que esa sección del templo había una reverencia, porque el pueblo entendía que no podían accesar la presencia, porque había una diferencia entre la santidad del Señor y la falta de santidad del hombre. Parece bien interesante que al principio, cuando se establece, comisionan a los sacerdotes. A Aarón y sus hijos se convierten en sacerdotes, se les da las encomiendas, las instrucciones, y bien temprano en el proceso, dos hijos de Aarón deciden que las reglas de santidad no eran tan importantes. Quizás Dios no es tan santo, quizás su separación, la de nosotros, no es tan importante. Al final del día, todos nosotros somos medios buenos, medios malos, y dice que ellos faltan a esta santidad. Se acercan a ofrecer sacrificios impuramente. Y el Señor les da un ejemplo al pueblo. Así que dice la Biblia que estos dos sacerdotes son consumidos por el fuego. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué está siendo Dios tan agresivo? Ok, cometieron un errorcito, un poquito, ¿qué pasó? Pero el Señor estaba estableciendo desde el principio. Hay una gran diferencia entre mi santidad y su humanidad. Esto no es trivial, no es sencillo, no es algo que podemos ignorar. Su pureza, su perfección y nuestra falta de perfección no pueden coexistir. Así que creo que el pueblo tomó el mensaje. La Biblia luego comenta, ¿verdad? Esto no ocurría todas las semanas, pero el pueblo entendió lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Así que de en adelante Aarón se aseguró de seguir bien las instrucciones. Parte de estas instrucciones era que los sacerdotes eran el intermediario entre el pueblo y Dios. Nosotros, el pueblo de Israel, no tenía acceso directo al Santísimo porque era impuro. Así que se establecen estos sacerdotes, pero aún los sacerdotes eran humanos. Así que el sacerdote, cuando tenía que acercarse a la presencia del Señor, se cambiaba sus vestimentas, utilizaba vestimentas de lino fino, se vestía apropiadamente, con reverencia. Dice que se lavaba y se purificaba antes de entrar. En la mayoría de las ocasiones estaban en ayuno, en oración. Luego entregaban un sacrificio por sus pecados. O sea, el sacerdote, antes de acercarse para clamar por el pueblo, reconocía que él tenía pecados delante del Señor. Y los sacerdotes podían entrar al lugar santo como parte de la ceremonia, pero al lugar santísimo, donde físicamente decía la Biblia que habitaba la presencia de Dios, decía que venía una nube
y que el sumo sacerdote se acercaba a hablar con Dios. Y era algo presencial. Ocurría una vez al año. Una vez al año, el sumo sacerdote se preparaba. El pueblo paraba todo. Así que dejaban de trabajar, dejaban de hacer nada. Comenzaba a ayunar el pueblo porque era un momento sublime, donde estas personas pecadoras tenían acceso a la presencia de Dios a través de este lavamiento, purificación, sacrificios. Porque la santidad de Dios no es nuestra santidad, su pureza no es nuestra pureza. Y el pueblo ahora tenía eso claro, ¿verdad? Lo tenía presente. Esto ocurría diariamente, había sacrificios, una vez al año ocurría este evento. Como decía nuestro hermano Byron la semana pasada, todos hemos pecado, ¿verdad? ¿Se recuerdan la ilustración con el tribunal, con los que sabían que eran pecadores, con los que estaban seguros que no eran pecadores, pero que Pablo les recuerda, por cuando todos han pecado? Los que dicen, no sé, no creo, ni tan siquiera sé si Dios existe. Toda esa gente está en el mismo tribunal y todos están frente a la verdad de que, como el pueblo de Israel, hay una separación entre Dios y nosotros. Así que de esta manera el pueblo estaba consciente de lo que estaba ocurriendo, porque diariamente, semanalmente, veían su pecado, reconocían que le habían faltado al Señor. Agarraban lo mejor de su ganado, iban al templo, imponían sus manos sobre el cordero, daban gracias a Dios, pedían perdón a Dios y lo sacrificaban, regresaban a su casa. ¿Y qué pasaba? Lo mismo. Y volvían, agarraban lo mejor de su ganado y lo traían, pero de vez en cuando, al final del año, habían todas estas cosas que habían ocurrido, que se le había olvidado a la persona ofrecer sacrificios, o quizás la persona había estado medio rebelde. Así que el sumo sacerdote, lo que llevaban el día de expiación, los judíos le llaman Yom Kippur, creo que se pronuncia así. El día de expiación, el sumo sacerdote se presentaba delante de la presencia del Señor para pedir por todo el pueblo. Bien interesante de esa ceremonia es que ellos agarraban 2 corderos. Uno, le imponían manos y lo sacrificaban. Tomaban la sangre y la cubrían en varias secciones del templo. Y bien interesante porque en la Biblia varias veces se menciona que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que esta gente estaba haciendo una ceremonia que parece alineada con cosas espirituales. Pero luego agarraban otro y a este no lo mataban, sino que imponían sus manos sobre él y declaraban su falta delante de Dios. Todo lo que el pueblo había hecho mal. Y luego ese cordero lo llevaban y lo llevaban lejos, decía, para nunca ser visto nuevamente. Le dicen el chivo expiatorio, este cordero que se va llevando los pecados del pueblo lejos. Así que por cientos de años, esta es la rutina del pueblo de Israel. Y quizás no es nuestra rutina, pero podemos aprender de lo que Dios había enviado. ¿Qué hacía Dios con esta rutina? ¿Será que el cordero realmente traía su perdón? ¿Será que este proceso de lavarse con agua realmente purificaba el alma? No, somos como niños, hermanos. Tenemos la capacidad de entender lo que podemos entender. Y Dios estaba ilustrando una verdad gloriosa, una verdad que es incomprensible para nosotros. Y Romanos, en la carta de Romanos, Pablo comienza la carta diciéndole, hermanos, todos han pecado, el judío y el gentil, los que se creen que tienen toda la ley aprendida, los que no se criaron en la ley, los que aún no saben y han ignorado lo que es obvio, ¿recuerdan? Pero luego regresa a la segunda parte de esa sección, donde dice, pero, servimos a un Dios que es especial. Esto no es como otros dioses de esa era, que venían a consumir a todo el mundo, ¿verdad? Este Dios es diferente. ¿Qué tal si vamos a Romanos 3? Romanos 3, versículo 19. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley,
lo dice a los que estaban bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Nadie tiene excusa, hermano. La ley lo dice, y unas personas que pensaban que podían seguir la ley solo servía para callarles la boca, como dice la Biblia. Segunda parte, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Dios le da la ley al pueblo, no para salvarlos, pero para mostrarle su separación. ¿Me explico? Dios dice, no tendrás dioses que no sea yo. Y nosotros andamos buscando en nuestro corazón, ¿verdad? La fama y el dinero y el placer. Dios dice, no matarás, no vas a hurtar, no vas a codiciar. Y nosotros acá andamos con esta lucha, ¿verdad? No nos salva, pero nos recuerda la separación entre este Dios santo y nosotros. Y por eso los judíos hacían esta ceremonia constantemente para ser recordados. Les mencioné sobre el día de la expiación. Es bien interesante que la definición de la Real Academia Española es la expiación es dicho de un delincuente sufrir la pena impuesta por los tribunales. Y luego en general dice borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de un sacrificio. Así que cuando Pablo está hablando con los judíos y los gentiles de la iglesia, les recuerda a todos sus pecadores. La corte está llena de personas. Ya le han declarado a todos su estado de pecadores. Pero ahora Pablo se levanta y sigue la segunda parte del versículo. Dice en el versículo 24: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Y este versículo, si lo quiere cortar y ponerlo en su cuarto para ser recordado todos los días, si lo quiere anotar en una libreta, es el Evangelio en 5 líneas. Pero algunas de estas palabras son extrañas, ¿verdad? No las utilizamos todos los días. Voy a intentar parafrasearlo, ¿ok? Así que si lo hago mal, me perdonan. Soy humano, esto es revelación divina, pero lo que quiero es que podamos reevaluar lo que acabo de leer. Así que si lo quieres dejar arriba, no hay problema. Todos son encontrados no culpables. ¿Escuchó eso? Todos somos declarados no culpables. No solo no culpables, pero justos y buenos. Pero yo pensé que acabamos de decir que todos somos culpables. Pero acá Pablo dice que somos declarados justificados. Somos declarados justos. Y luego continúa y dice, eso es realmente un regalo de Dios. Nada que usted tenga que hacer, nada que usted pueda hacer para ganarlo. Dice que Dios lo hizo mediante un pago que entregó Cristo Jesús. Un pago que Él otorgó para liberarlos de su condena. La expiación. Andábamos con un pago, éramos culpables, esa era nuestra paga. Y Dios viene y dice, yo lo pago. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar? ¿No? Es gratis. A este pago de Jesús fue hecho públicamente para que todos pudieran ver cómo entregaba su sangre para satisfacer el precio o la paga del pecado, para aquellos que ponen su fe en Jesús. Y esto Dios lo hizo para demostrar su justicia, su separación del pecado y la necesidad de castigar el pecado. Así que Dios ve el pecado, ve la paga del pecado, y Dios paga el pecado. Qué cosa más maravillosa. Cosa más, ¿cómo podemos entender eso? Pero a la misma vez muestra su paciencia y su misericordia. Por eso Dios no castiga al pecador inmediatamente
en el pasado o en el presente. Porque Él ha depositado los pecados sobre Jesús. De esta manera Dios puede ser eternamente justo y eternamente misericordioso. Realmente es casi imposible entenderlo. Cómo este hombre tiene la capacidad de ser justo y misericordioso. No solo eso, pero Él es justo, pero es quien a través de su sacrificio nos justifica. O sea, nos llama buenos cuando no lo somos. Justificados, hechos justos, por su gracia, un regalo, propiciación, el pago del pecado, fue a través de su sangre, recibido por fe, para demostrar su justicia. Porque Él no puede simplemente ignorar la paga del pecado, la culpa del pecado, pero sí puede entregarse Él para pagarla. Y de esa manera Él es justo y a la misma vez hay que justificar. Nuevamente, hermanos, si salimos de aquí no entendiendo completamente cómo Dios hace eso y por qué lo hace, es porque no podemos. Es porque nosotros humanamente no somos perfectos, no tenemos la capacidad de ser totalmente justos, totalmente misericordiosos. Estamos viciados por nuestra humanidad. Pero sí podemos ver este cuadro y asombrarnos con el regalo de Dios. El libro de Hebreos expande en esto. Digamos que le añade más detalles. En Hebreos 8, principio del capítulo, dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor eligió. ¿Recuerdan el sumo sacerdote? Imperfecto, tenía que lavarse, tenía que ponerse ropas puras, entraba una vez al año a la presencia de Dios. Hebreos dice: ese sumo sacerdote es Jesús, ya no un humano imperfecto que tiene que lavarse, sino esta persona perfecta que tiene acceso, se sienta al lado del Señor. Continúa en el capítulo 9, versículo 11, dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no es de esta creación, entró al lugar santísimo, escuchen, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Los judíos sabían que había un proceso de sacrificio, que había que derramar sangre, que había que entrar exclusivamente, algunas veces, algunas personas, a la presencia de Dios. Y ahora Jesús, siendo el nuevo sumo sacerdote, dice que se acerca a la presencia, no en un tabernáculo de una tienda de campaña, no en algo hecho por manos, sino delante de la presencia de Dios misma. No una vez al año, hermanos, por siempre. Y ofrece no la sangre de corderos, ¿recuerdan los 2 corderos? Ya no el cordero, sino que se ofrece a sí mismo. Y dice que ese sacrificio, una vez, por siempre. Así que en otras palabras, capítulo 10, versículo 15 de Hebreos. También el Espíritu Santo nos da testimonio. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Está refiriendo hoy día, ¿verdad? Dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, ¿dónde hay perdón de estas cosas? Ya no hay ofrenda por el pecado. Este sacrificio anual, este sacrificio diario, semanal, por los pecados que el pueblo estaba acostumbrado a hacer, porque eran conscientes de que su pecado era diario y semanal y anual. Dice que cuando Dios ha comprado, pagado, transformado, ha hecho redención, el pago, ¿verdad? La expiación, ha pagado por nuestros pecados. Dice que el Señor no se olvida, no se acuerda de nuestros pecados. Este chivo expiatorio que se fue y se llevó nuestros pecados lejos. Así es
la misericordia del Señor. Él no es como nosotros, que perdonamos y no nos olvidamos. Dice la palabra, cuando Dios ha perdonado, Él los tira lejos. No se acuerda de nuestra culpa. ¿Por qué? Para ser justo y justificador. Para ser santo y a la misma vez poder tener relación con nosotros. Ya no a través de un sumo sacerdote, ya no a través de un sacerdote, no a través de sacrificios temporeros, pero a través de algo espiritual, donde Jesús mismo se entrega por nosotros. Algo bien interesante de todo este proceso es que en todos esos versículos habla a los que creen, a los que tienen fe en Jesús, a los que han sido santificados. Pareciera que hay una cláusula, pareciera que Cristo murió por todos, pero esta justicia, este perdón aplica a solo algunos. Y lo que la Biblia nos enseña es que esos algunos son aquellos que han visto lo que Dios ha hecho, reconocido que esto aplica a nosotros. Yo soy esa persona que Jesús tenía, que era culpable y que Jesús quiere declarar justo. Y yo quiero reconocer a ese Dios como mi Salvador. ¿Recuerdan la corte? Hay personas en la corte que se ponen de pie y caminan y se van. Dicen, ok, muchas gracias por la información. Nos vemos luego. Y lo que dice la Biblia es que aquellos que le reconocen como su Salvador, Él les da la potestad de ser hijos suyos, les perdona. Así que, ¿qué hacemos nosotros para obtener la salvación? Realmente nada. Pero sí tenemos que mirar al Señor y entender que eso aplica a mí. Confiar. Parte de la fe es eso. Algunos de nosotros estamos bien conscientes de que necesitamos un Salvador. Algunos de nosotros no estamos conscientes de que necesitamos un Salvador. Y parte de la fe es reconocer que aunque yo pienso que todo lo tengo bien hecho, aún así necesito un Salvador. Y luego hay un tercer grupo entre nosotros que dicen, es que no es posible que Dios me quiera salvar a mí. Es que mi pecado es demasiado grave para que el Señor pueda perdonarme. Y lo que les puedo decir es que hay cosas que no entendemos del Señor. Pero la Biblia dice que aplica a todos aquellos que han puesto su fe en el Señor. Me fascina cómo termina Hebreos, pero antes de eso, si hay alguien que no haya tomado ese paso de fe, quizás lo ha escuchado, quizás viene aquí regularmente, está consciente de lo que dice la Biblia, pero nunca ha tomado el momento de decir, Señor, yo quiero que eso aplique a mí. Yo no quiero simplemente verlo de lejos, yo quiero que eso aplique a mí. Quizás no creo que puedo ser salvado porque mi pecado es muy fuerte, pero yo hoy elijo creer que tú quieres salvarme. Quizás usted dice, Señor, yo siempre lo he escuchado, pero nunca me ha interesado, pero hoy me interesa. Hoy es el día. Vamos a pedir al Señor en un segundo que entre a su corazón. Que como dice ese último versículo de Hebreo, ponga la ley en su corazón y en su mente y tome sus pecados y los lance y nunca se acuerda de ellos. Pero si usted sí ha sido llamado, si usted ya sí ha aceptado este regalo, Hebreos termina con una declaración impresionante. Y ya que hemos estudiado todo este concepto del lugar santísimo, el lugar santo y la intervención del sacerdote y la separación del pueblo, lo que Hebreos termina diciendo es, digamos, es como el pináculo de lo que el libro está tratando de explicar. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, en confianza de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y de nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Este lugar santísimo tenía este gran velo. Y lo que dice Hebreos, este velo ya no importa.
Ya no hay separación entre la presencia perfecta de Dios, aquella que consumió los dos sacerdotes que andaron sin cuidado de la perfección de Dios. Esa misma presencia que hizo mover el monte Sinaí, donde la gente se asustó y se sorprendió, ese mismo Dios que escribió las leyes, ese mismo Dios tenemos acceso. Y Él dice que nos invita a entrar a esa presencia en confianza, no por nuestros méritos, sino porque ya Dios nos ha declarado justos a través de Jesús. Así que, hermanos, les invito, no carguen con los pecados que Dios ya ha tirado lejos. Sin embargo, confiemos en la presencia del Señor y en su capacidad de salvar a ustedes y a mí. Amén. Bueno, Señor, tú eres bueno. A veces no entendemos cosas como esta, no sabemos por qué. No entendemos el por qué. Tú quisiste, tú planificaste, tú ejecutaste, Señor, este gran sacrificio de amor. No entendemos. Pero gracias porque nos ayudas a poco entender tu necesidad, Señor, de que la paga del pecado haya sido pagada. Que tú hayas pagado el precio de nuestra culpa, Señor. De que tú hayas sido justo y a la misma vez el que justificas. Que tú, Señor, hayas ofrecido de una vez y por siempre, Dios, un sacrificio que te permite, Señor, acercarte a nosotros sin nosotros ser consumidos, Señor, por tu pureza. Que tú nos regales, Señor, tu perfección, tu justicia, aún sabiendo, Señor, que no lo somos. Ayúdanos a recordar, así como los judíos diariamente, semanalmente, anualmente, Señor, que esto no es poca cosa, Señor. Que lo que tú has hecho por nosotros, Señor, es eterno, es increíble, no podemos pagarlo, Señor. Ayúdanos a depender, Señor, de tu sacrificio cuando nos sentimos, Señor, incapaces de ser perdonados, Señor. Ayúdanos a acercarnos a tu presencia con confianza, pero con reverencia, sabiendo que es a través de tu sangre que somos llamados justos, Señor. Y en este momento, Señor, pedimos que si hay alguien aquí presente, Señor, que nunca te ha pedido que le aceptes, Señor, que tu sacrificio le aplique a su vida, Señor. En el día de hoy te pedimos, Señor, que lo salves, que la salves, Señor. Que ese sacrificio en el día de hoy cobra sus pecados, Señor, y los eches tan lejos, Señor, donde ya no te acuerdas de ellos, Señor. Que escribas en su corazón y en su mente, Señor, tu ley, que ponga tu Espíritu Santo, Dios, y que de hoy en adelante podamos llamar parte de la familia, Señor. Estamos tan agradecidos, Dios. Ayúdanos a que esto que estudiamos hoy, Señor, no se quede solamente en teoría, Señor. Que vivamos una vida mañana y el próximo día en la semana, Señor, sabiendo que somos llamados por gracia, por regalo. Y que todas esas personas, Señor, que quizás vemos como más malos, menos buenos, están a un solo paso, Dios, de ser justificados como nosotros, Dios. Danos la valentía, danos el coraje de poder compartirle, Señor, con pasión este gran regalo inmerecido que tú nos das, Señor. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote. Gracias por estar intermediario entre la pureza de Dios y nosotros, Señor. Y gracias por este regalo tan grande. Ayúdanos a vivir por ti, Dios. A vivir para ti, Dios. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.